Las primeras excavaciones en el yacimiento de Velella datan del siglo XIX por parte de la Comisión de Monumentos de Álava. Si bien el primer edificio público conocido lo excava Jaime de Verástegui en 1900. Las siguientes excavaciones se dan entre 1949 y 1954 de la mano de Gratiniano Nieto, y finalmente las últimas excavaciones previas a nuestra entrada en el yacimiento son del año 1975 y las lleva a cabo Juan Carlos Elorza. Nosotros entramos en el yacimiento de Velella en el año 1994 mediante subvenciones anuales que se hacían, que permitían excavaciones durante el verano y por un equipo de voluntarios. Posteriormente, con la firma del convenio con Euskotren en el año 2000, permitió dinamizar el proyecto, consolidarlo, trabajar con un equipo de gente profesional y nos permitía estar durante todo el año en el yacimiento. Pero sí que me gustaría decir que previo a nuestra entrada en el yacimiento llevábamos más de 10 años desarrollando un proyecto para el estudio de la etapa prerromana y romana en Álava, que se materializó en la beca Barandieran de 1988. El yacimiento de Iruña-Velella es en primer lugar un gran poblado prerromano que ocupaba unas 50 hectáreas de extensión. Este poblado, en un momento dado, de la mano de la romanización, se romaniza y se construye una ciudad a la romana, que se construye principalmente entre el siglo I y sobre todo a partir del siglo a finales de esta centuria de la mano de la dinastía Flavia, llegando a ocupar una extensión de unas 80 hectáreas. Finalmente, también al hilo de todos los acontecimientos que estaban sucediendo en el imperio, hay una reducción de la población y a fines del siglo III se construye una muralla y la población queda constreñida a su interior, pasando a ocupar la ciudad una extensión de 12 hectáreas y permaneciendo ocupada hasta algún momento que no tenemos bien determinado del siglo V después de Cristo. Además, Velella hay que tener en cuenta que no era una ciudad aislada, sino que era la ciudad, era una ciudad en un amplio territorio en torno suyo, de la cual dependían necesariamente y tenían relación diversas entidades, diversos asentamientos de menor entidad que estaban en torno suyo. Tenemos que tener en cuenta que el yacimiento está poquísimo excavado, es decir, no llegará a un 5% de la superficie total. Entonces queda todavía mucho por descubrir, pero entre lo descubierto quizá lo más llamativo sea la muralla tardía, porque es lo más visible en el paisaje y sin embargo la ciudad solo tuvo la muralla en su fase final. Pero hay más cosas, tenemos edificios que hemos podido identificar como templos, espacios públicos que son foros, posiblemente tengamos la topografía de un teatro, tenemos también espacios termales, espacios de ocio, quiero decir, pero sobre todo lo que más ha incidido en la ciudad durante las excavaciones son los espacios domésticos, es decir, conocemos bastante bien algunas de sus grandes domus, de sus grandes casas, conocemos también algunos espacios de enterramiento, pero tenemos que tener en cuenta que queda todavía bastante por descubrir, ¿no? Porque al fin y al cabo fue una ciudad que tuvo que estar dotada de todo lo que podemos suponer en una ciudad, de espacios administrativos, de espacios de entretenimiento, de ocio, de comercio, aunque también se ha encontrado al parecer un espacio comercial, y sobre todo Iruña es muy rica también en material mueble, que no por su suntuosidad sino por toda la información histórica y del ámbito cotidiano que nos proporcionan los arqueólogos. Italo Calvino es un escritor de sobra conocido y un buen conocedor de la cultura clásica y de la arqueología, y él establece como dos tipos de arqueología, ¿no? Una que iba más buscando las estatuas, las grandes edificaciones y excavadas de aquella manera, ¿no? a toda prisa, precisamente buscando eso, y otra arqueología que sería la actual, que va más finamente con el paletín hacia lo cotidiano. Si me preguntáis si en Iruña han chocado estas dos arqueologías, necesariamente he de responder que creo que sí, porque en mi opinión esto se produce en el año 2010, cuando comienza la nueva era de Iruña-Velella, así se llaman los medios de comunicación. Aquel año, en una finca donde nosotros sabíamos que tenía mucho potencial arqueológico, porque aparecía mucho material en superficie, porque habíamos hecho sondeos y sabíamos que a partir de 30 centímetros de superficie ya aparecían los estratos romanos intactos, y porque también en fotografía aérea se había visto cómo era una zona intensamente urbanizada, pues se metió la excavadora
que eliminó no solo la capa de revuelto, sino todos aquellos estratos que estuvieran sobre los muros. Es decir, en mi opinión, el objetivo era buscar muros y en 8.000 metros cuadrados se eliminó estratos arqueológicos y materiales que aparecían contenidos en ellos y fueron directamente a la terrera, porque además se excavó de una forma muy rápida y muy difícil, imposible en mi opinión, de controlar. Entonces he de responder que sí, que se produjo esa irrupción, ¿no?, de una arqueología que no debiera haberse excavado así, sino bien con paletín y no con excavadora, ¿no? Entonces se han perdido datos importantísimos para conocer sobre todo las fases finales de la historia de la ciudad en esa zona. Siguiendo con Italo Calvino, que tiene un ensayo titulado La ciudad escrita, él contrapone la ciudad clásica, en el que la escritura estaba en el ámbito urbano, ¿no?, entre la gente del común, con la ciudad medieval, la ciudad feudal, en que estaba circunscrita solo a unas élites. Entonces, realmente el material epigráfico y gráfico que hemos encontrado en Velella mostraría realmente que Italo Calvino tenía razón, al menos en cuanto a lo que la época clásica se refiere. Tenemos además que este material tiene muchísimo valor, en nuestra opinión, porque son fuentes directas, son material escrito que nos viene directamente de las personas que habitaban la Velella romana, y además lo hacen en un ámbito doméstico, sino privado, con lo cual tienen ese valor de la frescura, del estar fuera de esas normas que rigen la escritura o la iconografía de época romana. Y nos proporcionan muchísima información, alguna de ámbito privado, pero muchísima ya de más calado histórico, como por ejemplo cómo fue los inicios del cristianismo en la ciudad, qué tipo de lengua tenían, o sea, cómo era el latín que hablaban en ese momento, su lengua vernácula, que al parecer era el euskera. Entonces son una fuente interesantísima de datos. Y tenemos que tener en cuenta, retomando con el hilo de la exposición, que al haber excavado en una zona donde nosotros encontramos algunos de los grafitos mecánicamente y haber eliminado también mecánicamente estratos en los que potencialmente podían haber salido estos grafitos, es posible que se haya perdido una información fundamental en cuanto a comprobar las estratigrafías en las que nosotros encontramos este material y confirmar los datos cronológicos obtenidos por nosotros, y también pues puede haberse perdido ese material gráfico tan interesante, cuyo principal valor en el caso de nuestras excavaciones es que estaban en contexto estratigráfico y por lo tanto bien datados. En época romana es cierto el dicho de que todos los caminos conducen a Roma, porque a través de una serie de calzadas y de caminos de distinto rango se unían todos los asentamientos de esa época entre sí, y ellos a su vez con calzadas de mayor rango hasta poder llegar a Roma. De hecho, Iruña-Velella no es en absoluto una ciudad aislada, sino que a ella y durante todo el largo periodo en que fue una ciudad llegaron mercancías de distintos puntos del imperio, desde el norte de las Galias, sur de las Galias, la zona renana, Italia, norte de África, Asia Menor, etcétera. Es decir, que estaba muy bien comunicada y bien suministrada de materiales foráneos. La calzada principal que atravesaba el territorio en época romana era la que unía Astorga con Burdeos, el ITER 34, que pasaba, creemos, en nuestra opinión, por las cercanías de Velella, y la calzada que en la actualidad se ha encontrado en las nuevas excavaciones sería una calzada de intenso uso que uniría la ITER 34, el camino principal, con la ciudad, y entra ya en forma de vía urbana. Yo pienso que Iruña-Velella tiene una gran importancia, ¿no?, que incluso podría ser en un futuro declarado Patrimonio de la Humanidad, puesto que cumple uno de sus requisitos de contener testimonios únicos o excepcionales de una cultura, ¿no?, como podría ser la vasca, por denominarla con una terminología actual. Si me decís que en base a todo lo que ha pasado y a la importancia que tiene el yacimiento, si debiera seguir en manos de la administración local o en manos de agentes externos, pues yo pienso que está bien en donde está, es decir, que un ente administrativo próximo sea el que tenga las competencias, puesto que la cercanía yo creo que permite una más fácil y más ágil protección del patrimonio, pues porque tiene que necesariamente ser mejor conocido y tener una mayor sensibilización hacia este patrimonio un ente próximo.
El tema es que si tiene las competencias también tiene algunas obligaciones, como son velar principalmente que su principal objetivo sea la protección del patrimonio y que ponga al frente del mismo a gestores que tengan una sensibilidad, cuyos intereses personales no actúen en ningún caso en contraposición a los intereses del patrimonio y que tengan conocimientos, y si no, que cuenten con asesores que tengan dichos conocimientos. La Administración foral también debe ser capaz de arbitrar mecanismos para que en un caso de conflicto entre sus asesores y personal externo que pueda poner en riesgo la perfecta conservación del patrimonio, pues eso, que sea capaz de arbitrar soluciones que pueden estar fuera, pero pedir el asesoramiento que sea necesario, hacer las investigaciones que sean necesarias de cara siempre a la protección del patrimonio. En cuanto a la Universidad del País Vasco, yo creo que no debiera haber entrado en las circunstancias en las que entró ni en el momento en que entró, principalmente porque había un conflicto de intereses. El que acabó como director de la excavación, Julio Núñez, había formado parte de la comisión que evaluó negativamente nuestros trabajos. Entonces fue juez y fue parte, que será legal, pero no tiene en absoluto ética por el conflicto de intereses. Además, comenzaron a excavar cuando ya estaba judicializado el caso y en un terreno en que nosotros habíamos encontrado grafitos, con lo cual ese terreno se debiera haber preservado en todo caso para peritos que el juzgado hubiera designado para evaluar las estratigrafías que nosotros habíamos aportado como soporte de la datación de los materiales, y esto pues no se hizo. Yo creo que la polémica en torno a nuestro hallazgo, el hallazgo de los grafitos, surge sobre todo del hecho de haber encontrado textos escritos en euskera. Y no solo porque es un euskera que contradice las teorías que desde la universidad se han hecho sobre cómo debiera ser el euskera antiguo, realmente sin muchos datos para hacerlo, sino por el hecho mismo de la aparición de euskera, ¿no? Porque ello implica que hubo una población prerromana que lo hablaba. Y ello va en contra de una de las teorías más asentadas no solo en la Universidad Vasca, sino en la Universidad Estatal, que es la de la romanización tardía, según la cual el euskera pues entró tardíamente y vino desde Aquitania. ¿Qué ocurre? Que, bueno, esto es una teoría histórica que en teoría pues tiene ese valor, pero el problema es la utilización, yo creo, que desde la política actual se hace de la historia. Y entonces yo pienso que esto se ha considerado que da pues una carta de naturaleza a los nacionalismos, ¿no? Y entonces con la política hemos topado, pero yo creo que es precisamente una de las principales causas de toda la polémica que ha existido, una polémica que enseguida se incendió tanto mediáticamente como en foros de internet. Y a ello se sumaron intereses de otro tipo que se unieron un poco al carro y como era el de hacerse con el yacimiento, el deseo de hacerse con el yacimiento que ya tenía la universidad desde hacía bastante tiempo y que finalmente los hechos han demostrado que lo consiguió. Debido a la polémica se crea una comisión que acaba en lo que en definitiva es el documento que nos quita del medio, que es la Orden Foral 444-2008, por la cual se nos revoca el permiso de excavación y de explotación del yacimiento. Pero es una orden plagada de irregularidades, en nuestra opinión, ya que bueno, estaba escrita de forma previa a la conclusión de que acabara la comisión, se supone que en unos informes que todavía no estaban redactados, que pese a lo que dice la orden foral no son unánimes, porque no todos en absoluto hablan de falsedad, y además nunca hubo unas conclusiones de la comisión. La Diputación jamás permitió que admitió otras opiniones, ni que se hicieran pruebas analíticas como veníamos nosotros solicitando, y entonces se basó en las opiniones, que no en las pruebas de una serie de expertos, para dictaminar que los grafitos eran falsos y pues emitir esta orden foral que también nos sacaba de nuestros trabajos de investigación en el yacimiento. Bueno, cuando ocurre todo esto, ¿no? que de facto nuestra empresa con la que trabajábamos en Velella pues desaparece, tenéis que tener en cuenta que Eliseo y yo, que éramos los gestores de la empresa, éramos autónomos, con lo cual, así como al resto del personal que teníamos contratado se les pudo pagar en condiciones y no dejamos ninguna deuda, nosotros nos quedamos con una mano delante y otra detrás. Además éramos personas con una carrera profesional muy especializada que tampoco nos podíamos dedicar fácilmente a otras cosas, ¿no? En mi caso tuve suerte porque al vivir en Anclares de la Oca, en un pueblo, que es un pueblo además que ha potenciado siempre mucho todo lo que es la contratación
contratación de personal con problemas de colocación, pues pude trabajar algo para el ayuntamiento y tuve también la fortuna de que parte de esos trabajos se llevaron a cabo en el Jardín Botánico de Santa Catalina de Badallar, y ahí pude retomar un poco mi carrera como arqueóloga, porque pues, pude participar en el plan director que rehabilitó el edificio histórico que se ubica en el jardín, ¿no? Y luego esto lo he completado con otras labores, como por ejemplo de limpieza, pero bueno, había que subsistir, ¿no? Pero yo creo que no, realmente yo considero que no me han derrotado, ¿no? Sí me han hecho mucho daño a mi familia, lo cual ha sido lo peor de todo, ¿no? A mi familia y a mi entorno. Pero yo creo que no han conseguido destruirme, porque yo soy una persona, yo creo que vocacionada desde pequeña, ¿no? Entonces esa vocación nadie me la va a poder quitar, me voy a morir con ella, ¿no? Sí que me gustaría señalar que ha habido arqueólogos de un ámbito cercano y también más lejano que en privado nos han mostrado su apoyo y nos han dicho que creían en la autenticidad del material y que les parecía imposible que hubiera sido falsificado. Pero claro, es difícil transmitir esto públicamente, porque hay que tener en cuenta que nuestro conflicto es con entidades como la Diputación y la Universidad del País Vasco, no en realidad contra las entidades, sino con personas concretas que están amparadas bajo el paraguas de estas entidades, ¿no? Pero son personas con poder de dar subvenciones, poder de potenciar carreras curriculares, de promocionar profesionalmente. Entonces, claro, yo entiendo el no posicionarse públicamente porque se corre un riesgo real. Lo que sí que ya me parece bastante peor es que ante los hechos que acontecieron en 2010, cuando entraron la Universidad del País Vasco de la mano de Julio Núñez a excavar con máquina excavadora de la forma en que lo hizo, nadie se pronunciará públicamente, porque ahí sí que hubo una destrucción del patrimonio y tuvieron que ser arqueólogos de fuera los que dijeran que efectivamente había habido destrucción del patrimonio, pero aquí realmente nadie se movió pues eso, para intentar que ese patrimonio que tenemos tan importante de Iruña Velella se conservara. En mi opinión, la solución para determinar la veracidad, es decir, la autenticidad o no del material arqueológico encontrado por nosotros, en realidad nunca ha sido demasiado complicada. Se la propusimos a Diputación antes de la formación de la comisión y se la hemos ido proponiendo sucesivas veces al juzgado una vez judicializado el tema, ¿no? Entonces sería que el asunto retornara a la vía científica de la que jamás debió salir, mediante la realización de analíticas en laboratorios externos, mediante la realización de una serie de catas de comprobación junto a los puntos que nosotros excavamos para comprobar nuestras estratigrafías y formando en última instancia una comisión de expertos realmente especialistas en las materias que aparecen reflejadas en los grafitos y que sean pues de donde sean, preferentemente externos desde luego. Bueno, el camino ha sido bastante duro, pero ha sido muy terapéutico el investigar sobre los datos que nos daban los grafitos, ¿no? Pero en todo este proceso, lo bueno que ha tenido, y es su parte positiva, es que se nos han ido acercando personas que nos han apoyado no solo en el tema personal, sino que de forma altruista y metiendo muchísimas horas de trabajo, han investigado también sobre los grafitos y han llegado a conclusiones sobre ellos que yo creo que nos van acercando pasito a pasito cada vez más hacia poder demostrar su veracidad, su autenticidad, cosa que yo he de decir que nunca he puesto en duda porque son materiales que nos aparecieron en la estratigrafía arqueológica de un yacimiento también conservado como Velella. Quiero agradecer a todas estas personas que se han implicado de esta manera tanto en su apoyo como en sus estudios y sus investigaciones. Eso, quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón esta ayuda, ¿no? Y también quiero desde aquí dar un recuerdo hacia Eliseo, que lo ha pasado francamente mal, todos lo hemos pasado mal, pero claro, él especialmente, y quiero mandarle un abrazo y darle todos mis ánimos y darle mis buenas sensaciones de que creo que todo va a terminar bien y la verdad se acabará demostrando, porque pelear al lado de la verdad es que da mucha fortaleza.